Desde aquel incidente en la carretera de Mil Cumbres, intentaba no pensar en ello. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de aquella noche me acosaban. Como trailero, pasaba mucho tiempo solo, y durante esas horas de soledad me encontraba a menudo reviviendo aquel aterrador episodio. Una tarde, en un motel de Veracruz, decidí perderme en YouTube para distraerme un poco. Mientras navegaba, un canal llamado Relatos Ocultos en el Tiempo captó mi atención. Intrigado, comencé a ver uno de sus videos. Una carretera envuelta en neblina llenaba la pantalla y la voz grave del narrador comenzó a describir una experiencia en la carretera de Mil Cumbres. Sentí un escalofrío. La historia que estaba contando era extrañamente similar a la mía. El narrador relataba sobre una niña que aparecía en medio de la niebla y una presencia oscura que lo perseguía. Cada detalle me recordaba más y más a mi propia experiencia. Paralicé el video, sintiendo cómo un nudo se formaba en mi estómago. De repente, una idea cruzó mi mente. ¿Y si compartiera mi historia con ellos? Fui directamente a la sección acerca del canal y encontré un correo de contacto. Sin pensarlo mucho, redacté un mensaje explicando brevemente mi experiencia y expresando mi deseo de compartirlo con su audiencia. No pasó mucho tiempo antes de recibir una respuesta. El creador del canal me escribió con entusiasmo. Parecía genuinamente interesado en mi historia y sugirió que grabara un audio contando en detalle lo sucedido para que pudieran hacer un video especial. El proceso de grabación fue más complicado de lo que pensaba. Revivir aquellos momentos, ponerlos en palabras, sentir nuevamente el miedo. Pero al final sentí que había hecho lo correcto, y si escucha esto, es porque ya mi historia está siendo narrada, espero sea de su agrado y respeto. Desde hace una semana he estado escuchando relatos espeluznantes en el programa de radio Historias desde la carretera. Eso me motivó a compartir mi propio relato. Aunque ha pasado casi una década, la memoria sigue fresca en mi mente, y a menudo me encuentro despertando en medio de la noche, bañado en sudor frío, recordando esa noche fatídica. Ocurrió hace unos 6 años cuando trabajaba como trailero para una cadena de suministro de embutidos en México. El trabajo de trailero es agotador, sí, pero siempre tuve problemas para realizar labores que requirieran gran esfuerzo físico. Mis amigos solían bromear sobre mi resistencia, diciendo que parecía tener el cuerpo de un hombre de 60 años, siendo apenas un joven. Por eso, cuando surgió la oportunidad de ser trailero, la tomé sin dudar. Pasaba horas y horas sentado, manejando por largos tramos, y la paga no era mala. Aunque las carreteras a veces podían ser solitarias y en ocasiones incluso siniestras, siempre me sentí seguro en la cabina de mi tráiler. Conduciendo por la carretera de Mil Cumbres, entre Pátzcuaro y Uruapan, la noche se desplegaba con una oscuridad profunda, interrumpida únicamente por las luces tenues de mi tráiler. Michoacán siempre había sido tierra de leyendas y enigmas, pero nunca había prestado mucha atención a esos cuentos hasta esa noche. Era cerca de la medianoche cuando, entre las curvas y el manto de niebla que comenzaba a formarse, vi a lo lejos la figura de una niña. Estaba parada al borde de la carretera, vestida con un largo vestido blanco, sus cabellos oscuros caían sobre su rostro, ocultando sus ojos. Su presencia allí, en medio de la nada, a esas horas me resultó desconcertante. Con precaución, reduje la velocidad, preparándome para ofrecer ayuda o, en su defecto, para llamar a las autoridades. Pero al acercarme más, la figura de la niña comenzó a volverse borrosa, como si se estuviera desvaneciendo con la neblina. Y justo antes de llegar a donde estaba, desapareció completamente. Sacudí la cabeza, intentando convencerme de que había sido producto del cansancio y la monotonía del viaje. Continué mi camino, intentando olvidar el extraño incidente, pero no pasó mucho tiempo antes de que, por el retrovisor, divisara una figura oscurecida y distorsionada, con cuernos retorcidos y ojos brillantes, persiguiéndome a una velocidad sobrenatural. La forma demoníaca parecía ganar terreno rápidamente,
a pesar de que había pisado el acelerador a fondo. Con el corazón latiendo desenfrenadamente y la adrenalina corriendo por mis venas, tomé una curva cerrada, intentando perder a la entidad. Sin embargo, cada vez que miraba atrás, la figura estaba más y más cerca y podía escuchar un gruñido grave y siniestro, resonando por encima del rugir del motor. Finalmente, al divisar las luces de Uruapan en el horizonte, la figura comenzó a desvanecerse, hasta que finalmente desapareció. Al llegar a la ciudad, estacioné el tráiler en el primer sitio que encontré y me quedé allí, temblando, intentando comprender lo que había sucedido. Al día siguiente, en una pequeña tienda cerca de donde había estacionado, un anciano me contó sobre una leyenda local, en la que se hablaba de una niña que había fallecido en esa carretera hace muchos años y que, según decían, estaba maldita por una entidad oscura que la perseguía. Y es que sacrificaron el cuerpo de la misma para rituales diabólicos en esta carretera, y esta entidad se manifestaba en esta carretera todas las noches. Aunque nunca supe si la historia era cierta, o simplemente un cuento más, desde aquel día evité la carretera de Mil Cumbres siempre que podía, y las noches en carretera nunca volvieron a ser las mismas para mí. Continuamos con la siguiente historia aterradora, enviada por un amigo trailero desde México. Desde que me convertí en frailero, la carretera se convirtió en mi segunda casa. No obstante, no todas las rutas eran placenteras. Recuerdo una vez que me tocó transportar un cargamento por la carretera 57, la cual atraviesa el centro de México, uniendo a Monterrey con la Ciudad de México. Había escuchado rumores sobre esta ruta, pero siempre los tomé como leyendas urbanas hasta aquella noche. Era cerca de la medianoche y la carretera estaba sorprendentemente desierta. Las únicas luces visibles eran las de mis faros, que rasgaban la espesa oscuridad de la noche. La radio emitía canciones viejas y el ronco rugido del motor del camión me resultaba tranquilizador. Pero en un determinado punto, cerca de Matehuala, todo cambió. Comencé a escuchar un silbido. Era distante, pero claro, cortando el aire nocturno. Pensé que podría ser el viento, o quizás alguna interferencia en la radio, así que decidí apagarla. Sin embargo, el silbido persistió, ahora más cercano. Curiosamente me encontraba en una de las partes más rectas de la carretera, y podía ver varios kilómetros por delante, pero no había ningún vehículo a la vista. La piel se me erizó, y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Aceleré, intentando poner distancia entre ese sonido y yo, pero el silbido parecía seguirme, a veces acercándose, a veces alejándose. Después de lo que me parecieron horas, divisé una vieja gasolinera. Estaba casi en ruinas, pero las luces parpadeaban débilmente, así que decidí detenerme, esperando encontrar a alguien que pudiera decirme qué estaba sucediendo. Al detener el camión, el silbido cesó. Bajé con cautela, mirando a mi alrededor. El lugar parecía abandonado, pero en el interior de la tienda una luz amarillenta se filtraba por una ventana rota. Decidí acercarme. Dentro encontré a un señor mayor de unos 80 años sentado detrás del mostrador. Sus ojos, aunque cansados, mostraban claridad. Le conté lo que había experimentado y él asintió lentamente, como si ya supiera lo que iba a decirle. «Ah, el silbido de la 57», dijo con voz ronca. «Muchos lo han escuchado, pocos saben qué es. Dicen que es el eco de un trailero que perdió la vida en esta carretera hace décadas, buscando ayuda que nunca encontró. Su espíritu sigue aquí, buscando a alguien que lo escuche». Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. El Señor me sugirió que esperara hasta el amanecer antes de continuar mi viaje. Aunque me costó conciliar el sueño, finalmente el cansancio me venció. Al despertar, el sol ya brillaba en el horizonte. Revisé mi reloj y me di cuenta de que había dormido más de lo previsto. Salí apresuradamente y, para mi sorpresa, la gasolinera estaba completamente en ruinas, como si hubiera estado abandonada por años.
Subí a mi camión, sintiéndome desconcertado, y arranqué. A medida que me alejaba, un pensamiento me rondaba. ¿Realmente había hablado con alguien la noche anterior o fue solo un sueño? Sin embargo, decidí no buscar respuestas y prometí no volver a viajar por la carretera 57 de noche. Las leyendas a veces tienen un fondo de verdad. Mi nombre es Julián Rodríguez y esto que les voy a contar sucedió por allá por el 2007. Siempre me ha gustado ser trailero. La sensación de libertad al conducir por carreteras infinitas, con el mundo a mis espaldas y el camino adelante, era lo que me mantenía con vida. Aunque debo admitir que no todo en este trabajo es placentero. Especialmente después de aquella noche en la carretera Chihuahua-Durango. Estaba transportando un cargamento hacia Durango. La ruta es conocida por ser una de las más peligrosas de México, con sus curvas pronunciadas y caminos angostos. Sin embargo, después de tantos años al volante, me había acostumbrado a ella. Pero aquella noche todo sería diferente. Eran cerca de las 2 de la mañana y la carretera estaba desierta. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con una intensidad que rara vez se ve en la ciudad. Todo iba como cualquier otro viaje, hasta que una luz brillante apareció en el cielo. Al principio pensé que era un avión o un dron, pero la luz comenzó a moverse de manera errática, zigzagueando de un lado a otro, acercándose y alejándose con una velocidad asombrosa. Mi curiosidad inicial se transformó en preocupación. No podía apartar mis ojos de esa luz que ahora parecía seguirme. No importaba cuánto acelerara o cambiara de carril, la luz siempre se mantenía a la misma distancia, como si estuviera jugando conmigo. Mi corazón latía a 1000 por hora. Decidí tomar un desvío esperando que la luz perdiera interés o que al menos encontrara algún lugar donde refugiarme. Pero no importaba hacia dónde me dirigiera, la luz siempre estaba ahí persiguiéndome. Finalmente, vi una gasolinera a lo lejos. Sin pensar, giré hacia ella, estacionando mi camión y corriendo hacia el interior, buscando a alguien que pudiera ayudarme. Pero el lugar estaba vacío. Sin embargo, desde la ventana podía ver cómo la luz se cernía sobre mi camión, iluminándolo con un resplandor casi sobrenatural. Repentinamente, la estación de gas se iluminó con la misma luz brillante. El miedo me paralizó. Cerré mis ojos esperando lo peor, pero luego de unos segundos la luz desapareció y la oscuridad y el silencio volvieron. Salí con cautela y mi camión estaba justo donde lo había dejado, intacto. El cielo estaba despejado, sin rastro de la misteriosa luz. Durante meses intenté encontrar una explicación lógica a lo sucedido. Investigué, pregunté a otros traileros, pero nadie había vivido algo similar. Con el tiempo, me convencí de que había sido solo mi imaginación, o tal vez el cansancio jugándome una mala pasada. Sin embargo, una cosa es segura. Desde aquella noche, evito conducir por la carretera Chihuahua-Durango cuando cae el sol. Algo me dice que esa luz podría volver a aparecer y no quiero estar ahí cuando suceda. Lo que les voy a contar ocurrió en una noche que nunca podré olvidar. Mi nombre es Aridio Martínez y durante años me dediqué a ser trailero, recorriendo las carreteras de nuestro bello México. Siempre fui escéptico con las historias de terror que otros colegas compartían en las paradas de camiones, pero eso cambió en una noche solitaria en la carretera Puebla-Oaxaca. Era una de esas noches en las que la oscuridad parece más densa y el silencio más profundo. Las únicas luces que cortaban esa negrura eran los faros de mi camión. Llevaba horas conduciendo y todo transcurría con normalidad. Hasta que, en un tramo especialmente solitario de la carretera, vi algo que me heló la sangre. En medio del asfalto había una criatura que a primera vista parecía una chiva, pero había algo extrañamente erróneo en ella. Era más grande de lo normal, con un pelaje desaliñado y de un color casi grisáceo. Pero lo que realmente me impactó fueron sus ojos, dos enormes esferas negras que reflejaban la luz de mis faros de forma inquietante. Disminuí la velocidad pensando en rodearla, pero en un parpadeo,
La criatura se puso de pie en sus patas traseras y se movió a una velocidad asombrosa hacia el costado de la carretera, desapareciendo en la vegetación. Mi corazón latía a toda velocidad. Recordé las historias que había oído sobre el chupacabras, esa criatura de leyenda que atacaba al ganado y se alimentaba de su sangre. Siempre pensé que eran solo cuentos, pero ahora no estaba tan seguro. Con el camión aún en movimiento, me percaté de que no estaba solo. En los espejos laterales pude ver cómo la criatura corría paralela a mí, manteniendo el ritmo del camión. Sus grandes ojos nunca se apartaron de mí, y por un momento temí que saltara hacia la cabina. Aceleré todo lo que el camión me permitió, rezando para que esa cosa no decidiera atacar. Pasaron minutos que parecieron horas, pero finalmente la criatura se detuvo, quedando atrás en la oscuridad. No me detuve hasta llegar a Oaxaca. Allí, en una estación de servicio, compartí mi experiencia con otros traileros. Algunos se rieron, otros me miraron con seriedad, y uno de ellos, un hombre mayor con cicatrices en las manos, me dijo que había tenido un encuentro similar años atrás. Desde esa noche siempre evito la carretera Puebla-Oaxaca después del anochecer. No sé si lo que vi fue realmente el legendario chupacabras o simplemente una criatura desconocida, pero una cosa es segura: las leyendas no siempre son solo historias, y las carreteras de México esconden secretos que preferiría no volver a encontrar. Mi nombre es Pedro Pérez. Llevo años en el oficio del transporte, recorriendo rutas de todo México, pero hay un lugar que me hace pensar 2 veces antes de cruzarlo: el puente de Ojuela en Durango. Dicho puente, suspendido en lo alto, conecta la antigua ciudad minera de Ojuela con el mundo exterior. Aunque es una estructura asombrosa por el día, la noche guarda oscuros secretos. Un jueves por la noche, con una carga apresurada, me vi obligado a cruzar ese puente después del anochecer. Había escuchado historias de otros camioneros sobre figuras fantasmales y susurros misteriosos en la oscuridad, pero siempre las había descartado como cuentos para asustar a los novatos. Mientras me acercaba al puente, una densa niebla comenzó a rodear el área, reduciendo drásticamente la visibilidad. Las luces de mi camión apenas perforaban esa muralla blanca. Al entrar al puente, un silencio inquietante reemplazó al ruido habitual del motor y del viento. De repente, un susurro casi imperceptible al principio comenzó a resonar en la cabina. Las palabras eran incomprensibles, pero había una urgencia en ellas, como si estuvieran tratando de advertirme de algo. En la niebla comencé a ver siluetas moviéndose a los lados del puente, figuras humanas vestidas con ropa de época, caminando sin rumbo fijo, como almas en pena. Recordé las historias sobre los mineros que habían perdido la vida en Ojuela hace más de un siglo. Manteniendo la mirada fija en el camino, aceleré, intentando salir de ese puente lo más rápido posible. Los susurros se intensificaron y por un momento juraría haber escuchado mi nombre entre ellos. Al cruzar al otro lado, la niebla comenzó a disiparse y los susurros se desvanecieron. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me detuve unos kilómetros más adelante para recuperar el aliento. Al día siguiente, al hablar con otros traileros en una parada cercana, muchos admitieron haber tenido experiencias similares en el puente de Ojuela. Algunos incluso decían que esas almas buscan a alguien para llevarlo con ellas al abismo. Desde entonces, evito esa ruta a toda costa cuando se acerca la noche, porque sé que esas voces del pasado aún susurran, esperando a la próxima alma que cruce ese puente en la oscuridad. Mi nombre es Rubén. Hasta el día de hoy, aún me cuesta creer lo que viví aquella noche fría de enero. Soy trailero desde hace más de 15 años y en todo ese tiempo he visto y escuchado historias de todo tipo. Pero lo que viví en la carretera Monterrey-Laredo me ha marcado de por vida. Había iniciado mi viaje desde Monterrey con destino a Laredo en una noche especialmente tranquila. La carretera estaba despejada.
y las estrellas brillaban en el cielo de una manera que solo se puede apreciar en el norte del país. Pero mientras me acercaba a una curva, la radio comenzó a fallar. Primero fue un zumbido, luego estática, y finalmente una voz distorsionada que parecía llamar mi nombre, Aridio. Confundido, intenté cambiar de estación, pero todas emitían el mismo sonido escalofriante. Decidí apagarla y concentrarme en la carretera, pero al hacerlo, las luces del camión comenzaron a parpadear erráticamente. Al entrar en la curva, todo se tornó oscuro. Las luces del camión se apagaron por completo y un silencio sepulcral se apoderó del ambiente. Intenté encenderlas nuevamente sin éxito, y en medio de esa oscuridad sentí una presencia. Miré por el espejo retrovisor y vi la silueta de una mujer con un vestido blanco desgarrado, caminando lentamente hacia el camión. El miedo se apoderó de mí. Sabía que algo no estaba bien. Había escuchado historias sobre esa curva, sobre accidentes misteriosos y apariciones, pero nunca imaginé que me tocaría vivir algo así. Aceleré lo más que pude, guiándome solo por la tenue luz de la luna. Podía escuchar los susurros de la mujer acercándose, pero no me atrevía a mirar atrás. Después de lo que parecieron horas, las luces del camión volvieron a encenderse y la carretera volvió a la normalidad. Al llegar a la siguiente estación de servicio, bajé del camión temblando. Al comentar lo sucedido con el encargado del lugar, me contó que no era el primero en relatar esa experiencia. Según él, hace décadas, una joven había perdido la vida en esa curva y desde entonces muchos reportaban haberla visto en noches solitarias. Desde aquel día evito esa ruta siempre que puedo, y cuando no tengo opción jamás conduzco de noche por esa curva, porque, aunque muchos puedan pensar que es solo una historia de carretera, sé que lo que viví fue real y prefiero no tentar a mi suerte nuevamente.